Ailla, viajeras y viajeros de los 7 reinos. Soy Maglor y hoy, ensillad vuestros dragones y afilad espadas porque vamos a analizar el primer episodio de la segunda temporada de La Casa del Dragón. Plumas, cuervos, lágrimas, sangre y queso. El regreso a las intrigas palaciegas de los 7 reinos llega al más puro estilo de Juego de Tronos, con un capítulo cargado de dolor y venganza, traición y un terrible giro de los acontecimientos que quizá haya enfriado las simpatías que muchos espectadores habían sentido por el bando de Rhaenyra Targaryen hasta ahora. Y es que desde que la danza de los dragones se desató en el final de la temporada anterior, cada capítulo nos va a ir sumergiendo inexorablemente en esa espiral de oscuridad a la que nos tienen acostumbrados los personajes del escritor George R.R. Martin, con un reto añadido para los showrunners: rellenar los huecos que deja la historia narrada en el libro Fuego y Sangre. En este episodio en particular, la adaptación llega con algunos cambios que han abierto un intenso debate entre los lectores, aunque el conjunto del episodio cumple las expectativas en el público en general. La música de Ramin Djawadi, como de costumbre, no defrauda. La mayor parte del elenco vuelve a estar a la altura de la primera temporada, destacando los sobrecogedores momentos con Emma Darcy, y el director Alan Taylor y el equipo de guionistas han manejado de manera notable, aunque muy lejos del sobresaliente, la tremenda escena final. Pero de todo eso hablaremos más ampliamente en el análisis, en el que vamos a desmenuzar escena por escena todos esos detallitos que tanto os gustan, sin hacer, eso sí, spoilers de nada de lo que esté por venir en los capítulos que aún no se han estrenado. ¿Qué sabemos del rey Torren Stark? ¿Cómo se desarrolla la escena sangre y queso en las novelas? Con estas preguntas sobre el tablero de juego, comenzamos. El episodio empieza con el imperecedero temazo habitual, pero con una intro completamente nueva. En esta ocasión, vemos un tapiz que narra la historia Targaryen desde el origen de Valyria. Aquí vemos lo que parece ser un ritual de sangre que puede tener dos significados ligados a dos teorías que llevan tiempo circulando por el fandom de los libros. Una es que o bien los valirios lograron vincularse a los dragones con magia de sangre, lo cual es muy probable, o bien la imagen podría sugerir que, en el momento de esplendor del feudo franco, un grupo de esclavos vinculados a los hombres sin rostro, cuyo origen se encuentra precisamente en las entrañas de las 14 llamas de la península Valyria, podrían haber realizado algún tipo de ritual de sangre que desatara una magia sin precedentes, produciendo así el cataclismo que puso fin al imperio valirio. Debajo de la imagen también vemos las velas de vidriagón, que cuando ardían los hechiceros podían ver a través de las montañas, mares y desiertos y se comunicaban con los hombres mediante visiones y sueños a medio mundo de distancia. Uno de aquellos soñadores también aparece en la imagen: Daenerys Targaryen, la primera soñadora de la que tenemos constancia, quien tuvo una visión del cataclismo antes de que sucediera. En esta otra imagen vemos a la emblemática ciudad del feudo franco de Valyria, consumida por dicho cataclismo. Los volcanes entraron en erupción, los dragones cayeron abatidos desde los cielos incandescentes y la tierra se dividió en dos, dejando en medio un mar humeante e intransitable. Después vemos a Aegon el Conquistador montado sobre Valerion y a Rhaenys y Visenya montadas en Meraxes y Vhagar. Vemos la cabeza de los 3 dragones sobre la que parece ser la batalla sobre el campo de fuego y cómo en la siguiente escena los señores se arrodillan ante los Targaryen. En este caso con el rey Torren Stark en el centro, Lord Edmund Tully a la derecha y la reina regente de la montaña y el valle, Sharra Arryn, con su hijo Ronel en los brazos en el lado izquierdo de la imagen. En la siguiente escena vemos la ciudad de desembarco del rey, que nació tras la conquista, y también la Fortaleza Roja, cuya construcción terminó durante el reinado de Maegor el Cruel, a quien vemos aquí también ensartado por las espadas del trono de hierro. La intro cierra con el rey Jaehaerys y la bondadosa reina Lisanne, cuya pareja formaron el glorioso reinado. Luego el concilio del 101, en el que Viserys fue elegido como sucesor de Jaehaerys. Y por último, las 2 mesas con los verdes y los negros, encabezadas por Aegon y Rhaenyra, protagonistas de la danza de los dragones. En torno a la mesa nos dicen ya todas las casas que apoyarán a un bando u a otro,
como es el caso de la casa Tarbeck, Fossoway, Corbray, Lannister, Hightower, Baratheon o Stockworth a un lado y las casas Tully, Stark, Arryn, Velaryon, Frey, Bisbury o Baremon en el otro, acompañadas de dos manos, una verde que suelta una bandada de cuervos y una negra que tiene 3 dragones, Arras y Vermax que partieron como parlamentarios y Caraxes que partirá hacia Harrenhal. El último tramo del tapiz es la muerte de Arrax y Lucerys y delante de ellos todo está en blanco, intuyendo que se irá completando según vayan avanzando los episodios. Una gozada de intro que mejora más si cabe la impresionante cabecera de la primera temporada. En la escena de apertura nos acurrucamos a los brazos de la nostalgia con ese temazo musical tan emblemático que nos indica que estamos viajando al norte, donde visitamos el hogar ancestral de los Stark. Una escena en la que introducen algo muy interesante, como son las dificultades que sufren los norteños con los crudísimos inviernos que azotan sus tierras. Con la llegada del otoño, los Stark tienen una ardua tarea que cumplir: preparar la llegada del invierno. Esto implica recuperar toda la cosecha para mantener a la población con vida frente al duro clima. Tengamos en cuenta que en el mundo de hielo y fuego es imposible predecir cuánto durarán las estaciones, por lo que los norteños tienen que estar preparados para un invierno que igual puede durar 2 años, 3 o 5. Por ello, era costumbre en el norte que los ancianos, los niños, los sorteros, los que no tenían hijos, los vagabundos y los desesperados abandonasen el hogar con la caída de las primeras nieves, a fin de que su familia pudiera vivir para ver otra primavera. Muchos de esos norteños serán los que formen parte de las filas de Cregan Stark y pondrán rumbo al sur. En el libro, Lord Stark promete a Jaehaerys un ejército de 10.000 hombres, pero en la serie, el príncipe menciona que los Stark solo le enviarán a 2.000 norteños. ¿Quiénes son estos primeros 2.000 que promete Cregan en la serie? Pues son los denominados Lobos de Invierno. La serie también introduce con acierto la relación y el respeto que los Stark tienen por la Guardia de la Noche, siendo los únicos grandes señores de los 7 reinos que aún les prestan apoyo. Si bien es cierto que tras la conquista de Aegon, la Guardia había perdido parte de su esplendor, no sería hasta Juego de Tronos cuando verdaderamente conocerían el momento más bajo de su larga historia. Como anécdota de esa larga historia, en el capítulo se menciona la visita de la reina Lisanne y cómo su dragona, Ala de Plata, por alguna extraña razón, se negó a volar más allá del muro, a pesar de que hizo varios intentos. Todos intuimos que, o bien fue por los hechizos de protección que tiene el muro, o bien porque quizá la dragona sintió algo en las lejanas tierras del invierno. Igualmente, no ha trascendido todavía quién es el joven Stark que parte hacia el muro. Cregan no tenía hermanos, solo tíos y primos, y por supuesto es demasiado joven para tener un hijo de esa edad. Por tanto, este personaje podría ser un hermano ficticio o alguno de los primos que se menciona en los libros y solo ha servido como ejemplo para mostrar que, al igual que Benjen Stark en Juego de Tronos, incluso los miembros de la casa Stark partían hacia el muro para servir en la Guardia de la Noche. Lo que sí que parece que tenía Cregan Stark y no se ha incluido en el episodio es una hermana bastarda, Sarah Snow, que según algunos testimonios pudo haberse enamorado del príncipe Jaehaerys y este le habría correspondido, pues tuvieron supuestamente una relación durante su estancia en Invernalia. El personaje de Sarah Snow finalmente ha sido omitido por la serie, por lo que definitivamente quedará como una mera versión más del libro Fuego y Sangre. Por otro lado, un cambio interesante que vemos en esta escena es aquel que se refiere al rey Torren Stark, el último rey del invierno, aquel que se arrodilló ante Aegon el Conquistador. En la escena se nos dice que fue en el muro donde tuvo lugar el encuentro entre él y Aegon, cuando en realidad tuvo lugar en el sur. Sin duda, este cambio afectará también al proyecto que hay en desarrollo que contará la conquista de los 7 reinos, y se trata de un cambio que intentará reforzar la idea del sueño de Aegon y la amenaza de los caminantes blancos. Ahora bien, ¿cómo sucede este encuentro en la novela Fuego y Sangre? Pues durante la Guerra de la Conquista, el rey Torren Stark no se quedó en el norte ni se produjo ninguna reunión en el muro con Aegon el Conquistador, sino que el rey de los norteños bajó con su ejército hasta las tierras de los ríos. Allí se dice que su hueste acampó a orillas del Tridente, mientras que al otro lado, en la orilla sur, se encontraba el ejército de Aegon, Rhaenys y Visenya Targaryen,
quienes por supuesto iban acompañados de sus 3 dragones, Valerion, Meraxes y Veigar. Tras una jornada de parlamento, a la mañana siguiente, Torren Stark, sabiendo que nada podía hacer contra los dragones, cruzó el tridente, se arrodilló, dejó la antigua corona de los Reyes del Invierno a los pies de Aegon y le juró lealtad, y se puso en pie como señor de Invernalia y guardián del norte, ya no como rey. Desde aquel día hasta la fecha, a Torren Stark se le conoce como el rey que se arrodilló. Como curiosidad añadir que en Juego de Tronos vemos una escena de Arya con Gendry y pastel caliente en una posada. Ese lugar tiene por nombre la Posada del Hombre Arrodillado, pues está situada cerca del lugar donde el rey en el norte hincó la rodilla ante los señores dragón. Y tras esta clase de historia del joven Lord Cregan, viajamos hasta Rocadragón, donde Rhaenys Targaryen llega a lomos de Meleys. ¿Cuál es la labor de la reina que nunca fue y su dragona? Proteger la flota de su marido y vigilar los cielos que amenazan el bloqueo que los barcos Velaryon están ejerciendo sobre el gaznate, la estrecha franja de agua por la que obligatoriamente entran y salen los barcos de la capital. Ahora los verdes dependen por completo del abastecimiento por tierra, siendo las tierras del dominio la única ruta comercial que proporcionará alimento a sus aliados en la corte de Aegon. Tenemos que ir a desembarco del rey y atacar juntos a Veigar, dice Daemon. Teniendo en cuenta que Meleys es la dragona más rápida de los 7 reinos y Caraxes el más feroz, es cierto que los dos juntos podrían tener posibilidades de vencer a Veigar, aunque no habría que olvidar a Fuego Sol, el dragón de Aegon. Sin duda, el Daemon de la serie es un poquito más impulsivo que el de los libros, que siempre tuvo claro que no era prudente lanzar a los dragones así, sino que había que preparar una buena estrategia. El regalito para los lectores que nos deja esta escena es una de las frases míticas del personaje: hijo por hijo. Mientras tanto, Rhaenyra ha viajado a Bastión de Tormentas en busca de los restos de su hijo Lucerys, pero lo único que encuentra son los despojos de Arrax. Su cabeza y cuello llegaron a la orilla, bajo los acantilados de Bastión de Tormentas, 3 días después, convertidos en banquete para cangrejos y gaviotas. Dice el texto original. Una escena emotiva que culmina con el rugido de Syrax, que sin duda percibe el dolor de su jinete. Personalmente, la actuación de Emma Darcy en este episodio es la que más he disfrutado de todo el elenco, y no solo en esta escena, sino también en su reencuentro con su hijo Jaehaerys, destrozado por la pérdida. Escenas que concluyen con un funeral en el que lamentablemente ni siquiera pueden cremar el cuerpo del pequeño Luke. En otra localización, en Driftmark, en Marca Deriva, nos presentan a un nuevo personaje, Alyn, quien en la serie es un marinero al servicio del Lord Corlys Velaryon. Fue además la persona que le salvó la vida en los peldaños de piedra cuando el señor de Marea Alta fue abordado por unos piratas en el capítulo 8 de la primera temporada. ¿Qué sabemos de este personaje en la novela Fuego y Sangre? Pues por ahora diremos que tiene un hermano llamado Alyn y ambos eran hijos de Marilda, la hija de un armador de barcos a la que todos conocían como Ratona. Esta madre soltera crió a sus bastardos, que pronto demostraron llevar también el salitre en las venas, puesto que crecieron en los astilleros de su abuelo y se enrolaron como grumetes antes de cumplir los 8 años. Con la muerte de su abuelo, su madre heredó los astilleros, luego los vendió y se compró un barco al que llamó Ratón. En este momento de la historia, la madre de Adam y Alyn es la patrona de 7 barcos y sus hijos navegan en ellos. La escena siguiente tiene lugar al otro lado de la bahía, donde los verdes están colocando escorpiones en las murallas de desembarco del rey. Tengamos en cuenta que los únicos que tienen dragones son los Targaryen, por tanto, hasta ahora no habían tenido que defenderse de otros Targaryen, y por tanto, no contaban con escorpiones. Los únicos en Poniente que habían llegado a usar escorpiones contra los dragones fueron los dornienses durante la Guerra de la Conquista. Un arma que Qyburn, en Juego de Tronos, rescataría de los viejos libros de historia para que la capital gobernada por Cersei Lannister pudiera defenderse de los dragones de Daenerys. Quien llega ahora en esta escena a la Fortaleza Roja es Aemon y Veigar, y aquí tengo que decir que eché en falta una reacción por parte de los verdes. Ese momento en el que Aemon le dice a su madre y su abuelo lo que ha sucedido en Bastión de Tormentas. En el libro se dice lo siguiente: si Aemon esperaba recibir la bienvenida de un héroe, quedaría decepcionado.
La reina Alicent palideció al enterarse y gritó que la madre se apiade de todos nosotros. Ser Otto tampoco se sintió complacido, pues le dijo: «¿Cómo pudiste estar tan ciego habiendo perdido solo un ojo?». Sea como fuere, los Hightower de la serie tampoco están nada complacidos con Aemon, aunque lo justifican por su juventud y su sed de venganza contra el hijo de Rhaenyra. Poco después vemos a Ser Criston Cole, que le ha cogido el gustillo a mancillar sus votos y está complaciendo a su Alteza Real la reina Alicent. Una escena que, paradójicamente, tiene lugar en la que fue la antigua habitación de Rhaenyra. Esta relación ya se iba viendo venir desde la primera temporada, pues recordamos que la actriz Emily Carey, la joven Alicent, explicó en una entrevista que el impacto que recibió el personaje en el 5º episodio no fue solo porque Rhaenyra le mintiera, sino porque ella se había acostado con Ser Criston, de quien Alicent estaba enamorada. Personalmente creo que este era el camino natural al que tenía que llegar el personaje de Alicent, quien no solo tuvo que soportar años de matrimonio de compromiso y escenas de cama que no deseaba, sino que siendo una devota sierva de la fe de los 7 y la tradición, ver cómo ella también traiciona las buenas costumbres de su religión y mancilla su lecho con una relación fuera del matrimonio, otorga más grises al personaje. En otra habitación, Helaena muestra su poder como soñadora haciendo 2 predicciones. La primera es: será el único que sobreviva al fuego. Y acto seguido, el plano cambia y entra nada menos que Aegon en escena. La segunda predicción tiene su desenlace en este mismo episodio: tengo miedo de las ratas, haciendo referencia al cazador de ratas que pronto se le aparecerá en su habitación, no para cazar roedores, sino a un hijo. Con la llegada de Aegon Targaryen, vemos ahora a un personaje más seguro de sí mismo e incluso más carismático de lo que vimos en la temporada anterior. Un Aegon que casi se equivoca cogiendo a Jaehaera pensando que era Jaehaerys, pues los niños son mellizos. Por eso en la escena final, Sangre y Queso no tienen claro quién es el niño y quién es la niña, porque son tan parecidos que hasta su padre los confunde. Ya en el consejo privado, el mapa político de esta danza de los dragones va tomando forma. Por un lado nos dicen que el norte y el valle de Arryn no han respondido a la llamada, porque como sabemos, se han alzado en favor de Rhaenyra. En el lado contrario tenemos a los Lannister que se preparan en el Colmillo Dorado en favor de los verdes, mientras que Ormond Hightower, sobrino de Ser Otto, partirá desde Antigua. Recordamos que los señores del dominio son los Tyrell por encima de los Hightower, pero Lord Tyrell es un niño pequeño y su madre, quien gobierna por él, se mantendrá neutral durante el conflicto. Por tanto, buena parte del dominio seguirá a los Hightower, la casa más poderosa en ese momento. También se menciona que los Baratheon alzarán sus estandartes cuando se concierte el matrimonio entre Aemon y Floris Baratheon. Quedan por tanto 3 regiones. Dorne, que como vemos en el mapa detrás de Otto, está sin marcar porque los dornienses no están bajo el gobierno de los 7 reinos. También las Islas del Hierro, cuyo señor Lord Dalton Greyjoy no se ha pronunciado todavía y al cual los verdes van a intentar traer a su bando ofreciéndole el cargo de Lord Consejero Naval. Y por último, las Tierras de los Ríos, cuyo señor Lord Grover Tully tampoco se ha pronunciado todavía. Es por ello que, al igual que Daemon, Aemon mira con buenos ojos, o mejor dicho, con buen ojo, la idea de posicionar un ejército en Harrenhal, en el corazón de los 7 reinos, para mantener vigiladas las tierras de los ríos. Otro tema a tratar en el consejo privado es el bloqueo de la flota Velaryon. ¿Cómo podemos romperlo?, se preguntan los verdes. Estos se proponen usar las flotas Hightower y Lannister. Aquí tengo que añadir que si bien la flota Hightower es medianamente decente, ese no es el caso de la flota Lannister y ni siquiera juntas podrían derrotar en este momento a la de Lord Corlys. Otra cosa sería que contasen con la flota de los Redwyne, amigos y aliados de los Hightower, y en el mejor de los escenarios, que Dalton Greyjoy se uniera a los verdes. Solo así realmente se podría contar con una fuerza naval considerable para romper el bloqueo. En una nueva escena, vemos a Aegon atendiendo a los peticionarios en la sala del trono. Una sala en la que están de obras, pues van a colocar una estatua en memoria del rey Viserys. Uno de esos peticionarios es otro personaje al que no debemos de perder ojo. Hugh Hammer, Hugh el Martillo, al que también llamarían Hugh el Duro.
¿quién es este tipo? Por ahora solo podemos decir de él que era el bastardo de un herrero del montón y es descrito como un hombre descomunal, con unas manos tan fuertes que podían retorcer barras de hierro. Observando la audiencia desde la primera planta está el oteador de pies oficial del reino, Lord Larys Strong, quien dice haberse deshecho de los miembros del servicio que habían traicionado a Alicent, refiriéndose entre otras a la doncella llamada Talia, quien era una de las muchas agentes que trabajaban para Mysaria. Para mantener vigilada a la reina, Larys escoge personalmente a su servicio, mientras que al mismo tiempo sugiere a Aegon que debe cambiar de mano del rey. Alicent no se sentirá nada cómoda con sus nuevas doncellas, ni tampoco con cómo se están precipitando los acontecimientos. Ha llegado a escribir una carta de condolencias a Rhaenyra e incluso reza por el príncipe Lucerys en el septo. El otro nombre que menciona es el de Allery Hightower, que en la serie es su madre. Este nombre ha sido sin duda creado para esta adaptación, pues George R.R. Martin nunca desveló el nombre de la madre de Alicent. Y como detalle, añadir que Allery es un nombre muy común en el dominio, y puede que lo hayan escogido como guiño a Allery Hightower, la madre de Margaery Tyrell, que fue omitida en la serie, pero sí que aparece en las novelas de Canción de Hielo y Fuego. A varias millas de allí, mar adentro, vemos a la flota Velaryon asaltando un barco en el que nos reencontramos con Mysaria, quien ha logrado escapar del incendio orquestado por Larys Strong. El motivo del intento de asesinato es precisamente acabar no solo con la red de espías de Mysaria en la fortaleza, sino con la raíz del problema, la propia Mysaria. Pero como bien dice Larys, este desconoce cuántos agentes tenía el gusano blanco, y esa es la información que ella va a venderle a Daemon, a cambio de su libertad. Y es que hay un agente que ha pasado desapercibido, el cazador de ratas, que aparece sutilmente en algunas escenas del episodio. De esta manera llegamos a la recta final con la trama de sangre y queso. Porque cuando la Reina Negra pide la cabeza de Aemon Targaryen, el príncipe Daemon no pierde ni medio segundo en ponerse su outfit preferido, su capucha de hacer cositas, y cuando el príncipe canalla se encapucha, el reino y los espectadores contienen el aliento. En la novela no parece que Daemon llegase a viajar hasta Desembarco del Rey, pero se dice que a través de Mysaria contrató a Sangre, un ex sargento de los Capas Doradas, expulsado tras matar a golpes a una prostituta, y también a Queso, un cazador de ratas de la Fortaleza Roja que se conocía perfectamente sus pasadizos ocultos. Ojo por ojo, hijo por hijo, es la orden que reciben los dos infames criminales. Los cronistas no tenían claro cuál era el objetivo, pero creen que la intención de Daemon era asesinar a Aegon. Sin embargo, se cuenta que acceder hasta las estancias del rey era imposible, pues estaba protegido día y noche, al igual que el Aegon de la serie, que siempre está acompañado por estos amigotes recién presentados en el episodio. En la serie, el objetivo es Aemon, lo cual tiene bastante sentido también, más aún que matar a uno de los hijos de Aegon, que es la sensación que tienen los lectores cuando acudimos al texto original. Revisando a fondo las dos versiones, el asesinato del niño parece más bien un plan B de Daemon, o una decisión tomada por Sangre y Queso para recibir el resto de la recompensa a cualquier precio. Aunque las intenciones del príncipe canalla siguen siendo un misterio. A Aemon lo vemos precisamente repasando el mapa de Poniente con Ser Criston Cole y hablan de ir haciéndose poco a poco con las tierras de la corona, y mencionan también a los Rosby y los Stockworth. En las novelas, tras la muerte de Viserys, había nobles de estas dos casas en la corte del rey. Nobles que fueron obligados a elegir entre hincar la rodilla o la decapitación. Desafortunadamente, cuando Sangre y Queso llegan a la habitación, Ser Criston ya está bailando la danza horizontal con Alicent y Aemon ha desaparecido. El detalle que nos encontramos en la habitación vacía es otro tapiz, en este caso uno en el que vemos a Balerion, el terror negro calcinando el castillo de Harrenhal. Una escena que veremos en la serie de la Conquista si finalmente recibe luz verde por parte de HBO.
a falta de poder acceder a otro objetivo mejor que Aemond y Aegon, Sangre y Queso en los libros llegan hasta el patio del torreón de Maegor y deciden trepar por los muros para esquivar a los guardias de las puertas y acceder a los aposentos de Alicent Hightower, donde cada noche Helaena acudía con sus niños para el beso de buenas noches a su abuela. Allí, estos asesinos a sueldo dieron a elegir a Helaena entre matar a Maelor, su hijo pequeño, que ha sido omitido por ahora, y Jaehaerys, uno de los dos mellizos. Obligada por las circunstancias, una destrozada Helaena eligió al pequeño Maelor, pero en el último instante, Sangre decide decapitar a Jaehaerys, y desde entonces Helaena sería incapaz de volver a mirar a Maelor, sabiendo que lo había elegido para morir. Partiendo de la base de que me parece un buen episodio, la adaptación de esta trama, si bien creo que habrá encandilado al público en general, pienso que personalmente la habría disfrutado más si no conociera esta otra versión, que en este caso me parece mucho mejor que lo que he visto en pantalla. Estoy de acuerdo en que el shock que hemos visto ha estado bien interpretado por Fia Saban, sabiendo que Helaena es un personaje que sufre algún tipo de disociación emocional, pero creo que el perfil que le han dado a este personaje ha restado fuerza y dramatismo a una escena cuyo peso lo ha llevado el espeluznante sonido de los criminales cortando lentamente la cabeza del pequeño Jaehaerys. Algo le faltó a la escena y no creo que fuera más violencia en absoluto, sino una reacción con la que los espectadores pudiéramos empatizar un poquito mejor. Igualmente respetando al personaje de Helaena tal y como es en la serie, con su particular visión del mundo, creo que esto se hubiera resuelto con la aparición de última hora de Alicent presentándose en el dormitorio de su hija, donde Olivia Cook podría haberse sacado de la manga la interpretación de su vida, viendo cómo asesinan a su nieto. Sin embargo, el equipo de guionistas ha visto con mejores ojos terminar esta escena tan desgarradora como debería haber sido con otra escena de sexo con Ser Crispin el despechado. Opiniones y debates aparte, el detalle que nos deja el showrunner Ryan Condal sobre esta escena es la explicación de por qué no está Maelor, el hijo pequeño de Aegon y Helaena. Un personaje que aparece en el árbol familiar de la intro de la temporada anterior, y es que según Condal, dado que han querido concentrar los acontecimientos del libro en un periodo más corto, pasando de 30 a 20 años, el Maelor de la serie no ha nacido todavía, insinuando que el personaje podría llegar más adelante. La pregunta que algunos espectadores propensos a las teorías se harán ahora es, si aparece el niño, ¿quién será el padre? ¿Aegon? O como muchos llevan vaticinando desde hace tiempo, podría haber una relación entre Helaena y Aemond. Preguntas que esperan respuesta en los próximos episodios. Y con esta aportación final cerramos este análisis. Si os ha gustado, no olvidéis darle a me gusta, dejad en los comentarios vuestra opinión sobre el episodio y suscribíos al canal para estar al día con todo el contenido de la Casa del Dragón.